Especialista en el área de desarrollo humano, conocida por su labor frente a Sináptica Carabobo. Su enfoque se centra en la formación de líderes con inteligencia emocional y fortalecimiento de las capacidades cognitivas. Mujer, líder y profe, soy Milagros Reyes. Te comento, Juana, yo vengo de una familia de educadores. En mi familia paterna, casi todos, no todos, casi todos, por lo menos el 95%, tienen una carrera universitaria. Y de ese 95% de primos que tenemos una carrera universitaria, por lo menos 80 estamos enmarcados en la docencia. Y los que no estamos en la docencia, es decir, como licenciados en educación, pues tenemos otras carreras, pero nos dedicamos, dedicamos parte de nuestro tiempo a la docencia. Entonces, ese tema de educar siempre estuvo muy presente en mi vida. Mi mamá estudió educación cuando yo estaba empezando el bachillerato. Mi mamá no sabía utilizar la computadora, Juana, yo le hacía los trabajos y de esa forma yo me fui enamorando aún más de la docencia. Mi hermana estudió educación con mi mamá, entonces yo las veía a ellas como estudiaban y cuestión, y yo decía, bueno, esto sí como que me gusta. En algún momento de la adolescencia dije, sí, definitivamente educación es lo que quiero, pero no es una carrera con la que me voy a hacer millonaria, entonces voy a declinar por otra carrera donde pueda lucrarme. Y resulta que luego fueron llegando las circunstancias de la vida me fue llevando hasta allá, entre los 19, 20, 21 años, empecé a dar clases en Inbepal, bueno, un sinfín de eventos, hasta que descubrí me di cuenta de que educar, estar en un aula, a pesar de que yo soy licenciada en desarrollo empresarial, no en educación, pero descubrí que estar en un aula es una de mis pasiones. Eso nace conmigo, pero es un deseo muy profundo, pero es que además fue alimentado por el tema familiar. Primas que eran docentes, primos que se dedicaban a la docencia. Yo tengo un primo que él es sociólogo, pero él se dedica a la docencia, uno que es biólogo marino en Maturín, pero él se dedica a la docencia. Entonces cuando ves todo eso, tú dices, bueno, normalizas esa profesión. Yo creo que yo nací con ese sentir, pero que además fue alimentándose con el entorno familiar. ¿Para ti qué es Sináptica Carabobo? Pasión y transformación. Sináptica Carabobo es la primera consultoría en Puerto Cabello que nace con la figura de un psicólogo organizacional que ofrece acompañamiento a emprendedores. A pesar de que muchas personas tienen la idea, nadie se había atrevido a dar como ese paso. Entonces llega Sináptica y dice, mira, aquí lo vamos a hacer. Y Sináptica se convierte en pasión, se convierte en transformación, se convierte en guía. Irle explicando a los emprendedores cuáles deberían ser las bases científicas que ya han sido probadas en el mundo organizacional, con los teóricos, esto y lo otro, para que su negocio pueda sostenerse y crecer en el tiempo. Y el miedo suele ser un techo y es muy frágil, pero nos detiene. O sea, te das cuenta que es frágil porque cuando tú logras enfrentarlo, cuando tú le sacas la lengua al miedo, ahí tú dices, bueno, sí puedo enfrentarlo, sí, este miedo no va a ser superior a mí. Pero dentro de los miedos que me tocó, o dentro del techo de cristal que me tocó romper, estuvo el miedo a la emancipación. Yo venía de trabajar 100% dependiente. Si bien es cierto, a mí me gusta el tema del emprendimiento, bueno, yo siempre vendía una cosita, vendía la otra, buscaba mercancía en Barquisimeto, la vendía aquí en Puerto Cabello, pero siempre yo tenía como un colchón económico, tenía una empresa para la que trabajaba y eso pues era como una especie de hobby, lo cual me permitía la inestabilidad. Porque al no tener la necesidad real o la pasión, el motor que me llevara a insistir, persistir, resistir y nunca desistir,
pues eso se volvía, quizás se perdía en el tiempo. Entonces, cuando me siento en ese desayuno y hablo con Rodrigo, que es mi socio y es el psicólogo de Sináptica Carabobo, cuando me siento con él en ese desayuno con un café con leche, él me dice, mira, mis sueños son las conferencias. Yo le digo, bueno, mi sueño también. Desde que estaba muy niña yo quería ser conferencista. Y él me dice, a mí me gustaría algo que tenga que ver con los procesos sinápticos. El proceso sináptico es el proceso neuronal, que es la comunicación que ocurre entre una neurona y otra cuando se están generando cambios en nuestro cerebro, cambios en nuestra conducta y se van dando en el cerebro. Entonces, él me dice eso y yo le digo, bueno, sináptica, ¿te gusta ese nombre? Pero con la P adelante, para que incluya psicología. Listo, y como nace en Carabobo, entonces Sináptica Carabobo. Mira, Juana, te voy a responder esa pregunta con una anécdota. Esto me ocurrió ayer a las 6 de la tarde. Yo entro a mi segunda clase en la Universidad Francisco de Miranda y yo a esta sección yo le estoy dando Emprendimiento 1. Esa se ve en el segundo semestre. Entro a mi clase, empiezo a hablar con ellos, les explico el perfil del egresado en desarrollo empresarial, empiezo, ¿sabes?, a enamorarlos de la carrera, porque cuando yo estudié, yo no estaba enamorada de mi carrera y yo no tuve a alguien que me enamorara de mi carrera. Nosotros nos enamoramos en el camino y decidimos tener un matrimonio amigable, un matrimonio funcional, pero nadie hizo que yo me enamorara de mi carrera. Entonces, cuando yo empiezo en la Francisco de Miranda, yo digo, bueno, nada, aquí yo quiero que estos muchachos se enamoren, porque cuando ellos se enamoren, ellos van a empezar a crecer como profesionales. Doy mi clase, les explico y cuando termino la clase, la estudiante se me acerca, me toca por el brazo y me dice, gracias. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Antes de que usted entrara al salón, yo quería dejar la carrera, pero después de escucharla, voy a continuar. Y yo no le dije nada, pero por dentro las lágrimas iban por aquí. Entonces, las lágrimas iban. ¿Qué le dejo a mis muchachos? Una lección de amor. O sea, me gusta dejarles eso, una lección de amor. Quizás una frase, quizás un ancla que les permita crecer, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. En mi clase de anteayer, del día miércoles, ya es un semestre, un tercer semestre, yo los vi en el segundo, y yo les pregunto, les digo a cada uno, ¿qué fue lo que más te gustó del semestre pasado? Y una de ellas me dijo, lo que usted me dijo en la primera clase. Yo no recordaba, porque yo no recuerdo bien lo que hice la semana pasada. Y se me ocurre decirle, ¿y qué te dije? Profesora, que las cosas se hacían suceder. Ok. Yo dije, mira, sí. Y me dijo, y ahora yo todo lo hago suceder. Nada pasa en mi vida porque sea casualidad. Las cosas se tienen que hacer suceder. Y yo, wow, o sea, son cosas que te llenan, o sea, que te dan felicidad. Cuando tú haces algo con felicidad, Juana, créeme que el resultado va a ser extraordinario. Qué bueno, no, excelente. Yo digo que una de las cosas que más nutre de esto, aparte de brindar conocimiento, es el resultado que da ese conocimiento que brindamos, porque para nosotros, o sea, nosotros podemos estar todo el día aquí hablando y diciendo 50,000 cosas interesantes, pero si a la persona no le entra esa información o no le llega como nosotros queríamos, o sea, perdimos el tiempo, a pesar de que el contenido sea bueno. Pero imagínate, si tienes esa conexión con tus estudiantes que se acuerdan desde la clase 1, nada, ahora ya eso es ganancia. Definitivamente. Sí. Lo fuerte de eso es, mira qué impresionante, la teoría suele irse, pero lo que te va a quedar es lo que te hicieron sentir, porque luego yo les pregunto ¿qué es el desarrollo organizacional? Y todos se quedaron callados. Claro, entonces la teoría, lo que se tuvieron que estudiar, es muy fácil que se pierda porque no lo practican. Pero esa frase, las cosas hay que hacerlas suceder,
eso le va a quedar de por vida, eso es algo que lo va a tener siempre, y cada vez que se encuentre ante un reto, esa muchacha se va a repetir, las cosas hay que hacerlas suceder y yo lo voy a hacer suceder. Bueno, yo recuerdo que la mañana que yo renuncio a mi trabajo, yo llego a la casa a las 10 de la mañana y Rodrigo me ve y me dice, ¿qué pasó? Yo le dije, renuncié. ¿Pero qué pasó? Yo le expliqué lo que había sucedido y él me dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo abrazo y le digo, nada, hay que hacerlo funcionar y listo. Las cosas se hacen funcionar y ya. Sináptica va a funcionar. Y bueno, y empezamos con este camino. Wow, de Pero verdad. ha sido fácil. Eso tiene, o sea, gallardía para poder hacerlo, porque siempre estamos acostumbrados a la zona de confort que decimos, no, pero me da al menos el 15 y último. No, pero ese es un sueño lejano, pero te apuesto que eso es una de las cosas que me has comentado en el programa anterior, de que para otra persona, por ejemplo, es el sueño de Juan Pérez, una cosa así, y si él quiere hacer el proyecto que tú tenías pensado, tú dices, dale, porque él es el que, vamos a cumplir ese sueño a él. Pero cuando llega el momento de que sea el de uno, ya como que cuesta, como que, pero ¿será que en verdad esto va a funcionar? ¿Será en verdad que esto va a tener frutos? Entonces, siempre venimos como que... Ahora, Juana, con la loca de la cabeza. yo puedo preguntarte algo. Cuéntame, claro. Cuéntame. Juana, ¿cuál ha sido el techo de cristal que te ha costado romper con tu canal y con tu proyecto Soy Juana? Mira, es una pregunta que yo también me he hecho varias veces, y yo creo que no es tanto el intentarlo, para muchos es el arrancarlo y empezar. Creo que el más difícil fue porque gracias a mi familia, o sea, así como tú tienes familia de educadores, yo también tengo el 50% de familia de educadores, pero mi otro 50 o más diría que 60 es comunicadores sociales, son periodistas, son locutores, y entonces yo me fui a la misma área y yo decía como que bueno, yo quiero ser periodista, pero me gusta más lo impreso, o sea, me gusta más escribir y hacer notas de prensa y ese tipo de cosas, pero llegó un momento en el que yo me encontré como que bueno, ya tengo varios meses que me gradué, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Después que eso pasó, un amigo que de verdad que se lo agradezco mucho, porque él se sentó conmigo y me dijo, ¿y qué vas a hacer luego que te gradúes? ¿En qué vas a ejercer? Y yo, bueno, yo estoy ejerciendo la parte institucional de la comunicación social, porque mi área se basa hacia la comunicación y eso es lo que estoy brindando. Me dice, no, ¿qué va a hacer Juana ya como de comunicadora social? Y entonces ahí sí yo me quedé como que bueno, me quedé pensando un rato y me dice, a ti se te da lo de las entrevistas, a ti se te da lo de hablar con la gente, ¿por qué no haces un canal de YouTube que te permita entrevistar personalidades, tener esa comunicación y ese feedback con otras personas? Y entonces dije, escúchale, ¿verdad? Está chévere la idea. Y eso fue en cuestiones de días. En lo que él me planteó esa idea, yo la puse a materializar y eso fue la gota que derramó el vaso. De aquí en adelante no he parado. A pesar de que yo publique un video semanal a través de YouTube, yo en la semana estoy editando, porque yo soy la que edito, yo soy la que hago los guiones, la que hace la publicidad, o sea, todo, absolutamente todo viene de mí. A pesar de que, ¿sabes? Como los emprendimientos, cuando uno dice, ahí está atención al cliente, está marketing, está no sé qué. Yo soy todo eso ahorita. Y no me pesa porque es algo que a mí me gusta y algo en lo que yo aprendo todos los días. Y todo eso fue gracias a lo que fueron mis trabajos anteriores, lo que fueron mis estudios y lo que sigo aprendiendo en todo este trayecto con lo que es mi familia, porque mis hermanos para mí son una visión externa de lo que yo estoy en el hilo de lo que quiero hacer y lo que podría lograr. Bueno, te voy a explicar. En Sináptica
se cumplen todos los departamentos, recursos humanos, formación, metodología, se cumplen todos los departamentos, a pesar de que casi todos los departamentos yo cumplo la función. O sea, nosotros solo tenemos el organigrama con los departamentos ya segmentados, pero los hago yo, casi todos, casi todos. Entonces, en ese tema no tengo tanto conflicto porque yo me compro y me doy el vuelo. ¿Dónde me encuentro con el conflicto? En el aula. Porque en el aula tú tienes que ser el líder, tienes que ser quien los lleve. Incluso yo le doy clase, así como le doy clase a personas de 50, 60, 40, 47 años, es decir, mucho mayores que yo también le doy clases a adolescentes. Entonces, el reto está en cómo liderar este grupo de muchachos para que presten atención, no cierren su mente, no cierren su corazón y el mensaje llegue, y luego evaluarlos de forma objetiva. O sea, eso es así, como que si le pasas la mano por la cabeza y luego tienes que darle con el fuete. ¿Cómo hago para mantener ese equilibrio? Uy, no eso es algo que a veces hay que poner mano dura. A veces hay que arrugarles la cara y decirle, epa, ya va. Mira, Juana, a mí me ocurre mucho con mis muchachos que ellos a veces en el salón no expresan, pero cuando tienen un problema me escriben. Mira, necesito hablar contigo. Y así, necesito hablar contigo. No con usted, sino contigo. Y yo, bueno, sí, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Y a veces me encuentran unas historias de sus vidas que uno dice, y me dicen, y necesito que me des un consejo. Dices, qué responsabilidad. Sí. Qué responsabilidad. Y eso te puede pasar un día antes de la clase. Y al día siguiente en la clase tienes que sacar tu instrumento de evaluación, poner a ese muchacho a exponer y que aquella, o sea, y evaluarlo. Entonces, ¿cómo mantener ese equilibrio? Eso es un reto. Sí, yo reconozco, Juana, que eso para mí es un reto. No tanto con sináptica, porque yo me compro y me doy el vuelto, pero sí en el aula. En el aula a veces me cuesta, pero a veces tengo que ponerle mano dura. Y bueno, y toca. Claro, porque... Y algo bien importante. No, continúa. Algo bien importante que hay en esto del aula, y es que uno tiene que ser muy observador. Mira, yo tuve un caso de una joven que ella en un primer semestre conmigo fue espléndida, pero en un segundo semestre ella bajó el rendimiento. Yo dije, ¿pero qué pasa con esta muchacha? O sea, ¿qué ocurre? En ese segundo semestre, finalizando el segundo semestre, en un recuperativo, yo le vi los ojos muy apagados. Y yo me acerco, le doy una palmada en el hombro y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, hoy mi hermana está cumpliendo 8 meses que falleció. Cuando saco la cuenta de los meses, falleció en temporada de vacaciones. Era muy buena estudiante, su hermana fallece en temporada de vacaciones, ella entra conmigo, a mí no me dijo nada, pero, o sea, bajó el rendimiento. Claro. Nada es casual. Un muchacho que es desordenado y de pronto se ordena, ok, lo estás haciendo bien, pero un muchacho que es ordenado y de pronto tiene un bajón o se desordena, algo le está pasando en el entorno, algo está ocurriendo. Mira, Juana, yo tuve un chico, bueno, lo tengo actualmente, él es muy histriónico y él me veía pasar y él decía, es que no la soporto. Mira, mi clase con él era los sábados a primera hora y él se me paraba enfrente, me miraba y no entraba, se quedaba así en la puerta y yo respiraba profundo y yo decía, Dios mío, dame sabiduría con este muchacho, y se quedaba afuera, me decía, aquí estoy, pero yo no voy a entrar. Hubo un día que le ganó la curiosidad y entró y yo lo dejé, él me dijo, ¿puedo pasar? Claro, pase, esta es su sección. Y cuando él pasa al salón, se sienta de primero y yo le digo, vamos a hacer una pausa. ¿Qué edad tienes tú? Tengo tanto. Tiene 20 tanto. Tengo tanto. ¿Con quién vives? Y comienza el muchacho a explicarme, ¿no? Yo le digo, mira, hijo, cuando yo cumplí 30, yo amanecí llorando. ¿Por qué? Porque a los 30 yo me di cuenta que después de ahí los errores se empezaban a pagar con tiempo. Entonces no pierdes lo más valioso que tienes en esta vida y lo que nunca vas a recuperar, el tiempo.
Juana, la clase siguiente el muchacho llegó media hora antes. Al menos El aprendió la muchacho, lección. pero es que el muchacho estaba aplazado porque había faltado mucho. Mira lo que es la vida. Se hace un sorteo en la penúltima clase donde 2 estudiantes iban a exponer todo el contenido de la materia. Y el muchacho salió ganador. Imagínate. Era para él, pues. Era para él. Y aprobó. Qué bueno. Aprobó. No, es que esos son los tipos de vivencia que uno le marca. Y imagínate, eso fue una clase y a ti te va a quedar de recuerdo para toda la vida. Y cada vez se suma más, porque mientras más tengas esa opción de brindar conocimientos, no solo como profesor, sino también como profesional en tu área de trabajo, y ahí empieza a incrementar ese conocimiento y ese aprendizaje. Perfecto. ¿Café o té para empezar el día? Café. Un libro que cambió tu forma de ver el mundo. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su desalmada abuela de Gabriel García Márquez. Wow, ese no lo he leído. Me gusta, me llama la atención. Un lugar Muy favorito bueno. para desconectarte en Carabobo. El malecón. Está bien. Una palabra que defina a la mujer venezolana. Fuerza. Qué bueno. Planificación externa o que deja que las cosas fluyan. Ambas, 50-50. ¿Qué superpoder elegirías? Puede ser. Si yo tuviera el... Sí, o puede Ajá. ser leer la mente o viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo. Chévere ahorita, que no llevo muchas cosas. Cuando yo Ok. trabajaba y estudiaba, yo tenía hasta un par de sandalias en la cartera. ¿Qué llevo ahorita en mi bolsa? Llevo mi monedero con mis documentos, llevo mi portacosmético, siempre llevo un bolígrafo, un cargador y un cepillo o un peine. Ah, y el cepillo de dientes. Ok, interesante. Sí, básicamente es lo que las mujeres llevamos. Y sí, lo de los zapatos sí es clave. Esas sandalias no... Buen dato para los que usamos carteras grandes. Sí. Juana, Bueno, Milagro, un placer tenerte en este episodio. Gracias. Y que de qué manera que contigo cerremos el mes de la mujer a través de Soy Juana, agradecida con la receptividad, con el apoyo, con la espera sobre todo, y con el cariño que en poco tiempo hemos tenido, que ya se hizo familiar. sí, realmente que sí. Juana, un abrazo gigantesco. Gracias por regalarme este espacio, esta ventanita. De verdad, realmente gracias. Te deseo lo mejor para tu proyecto. Que bueno, que sigas siendo exitosa. No que seas exitosa, no, ya tú eres una mujer exitosa, una mujer valiente. Gracias. Suficiente. Entonces, que sigas siendo exitosa y que sigas creciendo. Amén. Igualmente para ti, igualmente tus proyectos, no solo en todo lo que te propongas ahorita, sino lo que venga, y eso que tienes pensado hacerlo, que se te dé también a la perfección. Siempre y cuando Amén. todo sea en armonía y que te haga feliz. Amén. Igualmente, Juana. Un besote. Gracias a todos esos seguidores que se conectaron, que compartieron el live. Síganos y compartan nuestras redes, el canal de Soy Juana por YouTube, y también la página de Sináptica y el TikTok de Soy Juana. Así que síganos, compartan nuestras redes para que esta comunidad crezca y más personas se queden en nuestros lives, porque aquí hay personas que estuvieron desde el minuto 1 y hasta ahorita todavía están allí dándole like. Imagínate, qué chévere. Gracias a todos, cuídense mucho y Dios los bendiga.